Muy bien. Bien, pues vamos a dar inicio a la segunda conferencia del programa Leer para Vivir, que pertenece a la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 5. Y pues agradecemos su participación, su presencia, agradecemos a nuestras queridas maestras del Colegio de Literatura, a las coordinadoras, la maestra Patti Carrillo, coordinadora del turno vespertino, a la maestra Erika Hernández Sánchez, coordinadora del turno matutino, y a nuestras compañeras Claudia Patricia Sierra y a la maestra Leonila Rosete. Su servidora, Rosaura Rejón García, pues soy la moderadora de este programa y pues nos da mucho gusto estar aquí con el doctor Fernando Ibarra, un entrañable compañero, un entrañable maestro, y pues en esta ocasión él nos va a presentar la conferencia sobre la ciudad estridentista. ¿Sí? Agradecemos mucho que haya aceptado. Recuerden, chicos, que esta es una de las... están disfrutando del privilegio de tener frente a ustedes a un maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, además amante también de la docencia y que siempre ha estado interesado y apoyando a este tipo de actividades, sobre todo por su gusto también, no solo por la docencia, sino también pues por su amor por los alumnos, los adolescentes, ese carisma que tiene con los jóvenes. Y pues antes de cederle la palabra al doctor, le cedo la palabra a la maestra Patti Carrillo para que por favor nos lea una semblanza de él. Y posteriormente será todo suyo el micrófono, doctor Ibarra. Gracias. Gracias. Buenas tardes, queridos estudiantes, estimadas colegas, doctor. Es para mí un honor leer esta breve semblanza. El doctor Fernando Ibarra Chávez es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, donde también cursó el programa para la formación de traductores italiano-español. Es licenciado en lengua y literaturas modernas, letras italianas y especialista en historia del arte por la UNAM. Actualmente trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM como profesor de carrera, impartiendo cursos de investigación, teoría crítica e historia literaria en la licenciatura en Letras Modernas, en el posgrado en Letras Modernas y Mexicanas y en la MADEMS Español. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2016 recibió el Premio Hispanoamericano Lía Kostakowski de ensayo de literatura hispánica. Dentro de sus publicaciones destaca la antología bilingüe de las poesías de Giovanni Boccaccio, la edición crítica de la obra poética de José Tomás de Cuéllar y Escritores de imágenes y pintores de discursos, literatura y crítica de arte en la prensa cultural de México, 1900-1930. Doctor, le doy la más cordial bienvenida. Queridos estudiantes, recibamos con un aplauso virtual a nuestro invitado. Pues muchas gracias, maestra Patricia Carrillo, por esta presentación y a Rosaura también por su invitación. Lo que se le olvidó decir a Rosaura, creo que es lo más importante, es que soy egresado de Prepa 5 y siempre lo digo con muchísimo orgullo, porque allí en Prepa 5 es donde aprendí a leer poesía, donde aprendí a analizar prosa, donde aprendí a leer realmente. Con los cursos que nos dieron bueno, en aquel entonces, ¿no? Teníamos varias profesoras que eran excelentes en el área de literatura. Y digo, me duele tener que decir esto en estas circunstancias, porque sé que lamentablemente nuestros estudiantes no tuvieron esa oportunidad. Digo, ya hay unos que están en sexto, se van a ir y no tuvieron pues, la vivencia de estar en
conviviendo todos los días, llegando temprano, corriendo, sacando la fotocopia. Y bueno, era una experiencia muy agradable, pero estamos casi seguros, ¿no?, de que esto terminará y que otra vez volveremos a esa dinámica tan agradable de la Escuela Nacional Preparatoria y además en el plantel número 5, José Vasconcelos, que sí es un enorme orgullo, ¿no?, poder estar compartiendo, aunque sea con la institución, estos nombres de un personaje tan importante como fue José Vasconcelos. Pero bueno, vayamos entonces al tema para el que fui invitado, que es el estridentismo. No sé si han tenido ustedes en esta breve vida que llevan hasta ahora, y sobre todo vida académica, literaria, que digo, aunque llevan español desde la primaria y secundaria, ya entrar de lleno a temas de literatura mexicana a veces, digo, tarda un poco, ¿no?, en nuestro currículum de estudios. Pero bueno, tal vez en algún momento hayan tenido oportunidad de acercarse o de ver algo acerca del estridentismo. Si no tienen ni la más remota idea de qué es esto del estridentismo, no se preocupen, aquí espero poderles dar algunas pautas para que se puedan acercar a este fenómeno que no es solo literario, es literario, es cultural, tuvo que ver con pintura, con escultura, obviamente con publicaciones periódicas, y es así como que fue un fenómeno muy importante, y hasta con el radio. O sea, está vinculado el estridentismo a la Ciudad de México, a la ciudad de Jalapa, y además, sobre todo, a la idea de modernidad. ¿Y cuándo surge el estridentismo? Pues su fecha de nacimiento es ligeramente imprecisa, pero sabemos que fue en diciembre de 1921. O sea, prácticamente hace 100 años que esta vanguardia literaria, artística, llegó a la Ciudad de México. Bueno, no llegó, se generó en la Ciudad de México. Y bueno, para poderles dar un panorama también un poco más claro, me voy a apoyar en un PowerPoint que les he preparado, así que díganme si sí puedo compartir. Parece que sí, ¿verdad? Ok. Sí puedes. Entonces estoy compartiendo y solo les pediría que me digan Si se ve, ya se ve. si se ve bien, porque luego, Sí se ve bien. sí se ve bien. Entonces, pero lo que no puedo hacer es cambiar de diapositiva. Esperen. ¿Sí ven un cambio o no? Sí, ya está la Perfecto. pantalla completa. Perfecto, muchísimas gracias, Rosaura, por comentármelo. Y bueno, les decía que tenemos pues, fenómeno artístico tan particular que se llama estridentismo. Todo tiene una causa. Vean las fechas y piensen qué ocurría en México justo antes de 1921. Recuerden que tuvimos una revolución que también tiene coordenadas de inicio y de fin un poco pues indefinidas, pero se toma como fechas válidas un 1910 como inicio de la Revolución Mexicana y un 1920 o 21 como fin de la misma. O sea, el estridentismo se sitúa justo después de la Revolución Mexicana. Y de la Revolución Mexicana va a tomar muchos elementos, pero también va a rechazar parte del discurso oficial y del discurso estético que se está formando después del año de 1921. Otra cosa interesante es decir que no fue un plan donde mucha gente estuviera interviniendo y haya sido un grupo cerrado, sino que el estridentismo en estos años que duró, nos damos cuenta que permitió que hubiera otros participantes. Hubo gente que también participó en el estridentismo, pero por alguna razón dejó de colaborar en las revistas de los estridentistas, y como les decía, se va a vincular mucho el estridentismo también a las esferas del poder. Y bueno, esto es lo que pasa en México. La revolución, les digo que es muy importante, y algo anterior a la revolución es evidentemente el porfiriato.
que creo que el edificio que más nos habla de este cambio entre el pasado porfiriano y un presente ya post-revolucionario es el Palacio de Bellas Artes. Si ustedes ven la parte externa del Palacio de Bellas Artes, o sea, es el típico estilo de Art Nouveau porfiriano, el mármol, el gusto por el refinamiento de las formas, según la moda que venía de Europa, particularmente de Francia, pero después de la Revolución y a partir de otros cambios que hubo en el mundo, de los que hablaremos brevemente, cuando ustedes entran al Palacio de Bellas Artes, se encuentran con que el estilo con el que está decorado el interior es algo totalmente diferente. O sea, ya no hay formas curvas como lo vemos afuera, sino formas rectas, porque ya se pasó del estilo del estilo Nouveau al estilo Déco. Y mientras cuando se estaba construyendo el edificio, Francia era la cabeza del arte en el mundo, cuando se retoman las labores de construcción, ya por los años 30, quienes están marcando la moda arquitectónica ya son las ciudades de Estados Unidos. Ya estamos hablando de un Chicago o de una Nueva York. O sea, les digo, cambiando también algo en el mundo. Y este cambio se debe a otro fenómeno social que ustedes seguramente recordarán, que es la Primera Guerra Mundial, por un lado, y también tenemos la Revolución Rusa, por otro lado, y hay un momento en los años 20, en particular en Europa y en América, donde se van a generar muchos movimientos, sobre todo de libertad. Porque imagínense, después de una guerra, la gente, además de que queda económicamente devastada, las sociedades también quedan devastadas por la cantidad de soldados fallecidos, y en estos momentos también se le da mucho peso a la gana de querer borrar el pasado. Eso que internacionalmente se conoce como la Belle Époque, que para nosotros sería el porfiriato, pero fueron las últimas 2 décadas sobre todo, bueno, las 2 últimas del siglo XIX y quizá la primera del XX, que fueron momentos muy importantes de industrialización en todo el mundo, y además se generó una especie como de arte global. Y basta que ustedes vayan al centro, ¿no?, de algunas ciudades como Buenos Aires, Santiago, bueno, tenemos aquí también parte en la Ciudad de México, Madrid, y bueno, verán ustedes que hay una arquitectura muy similar. Y esta arquitectura de grandes piedras, grandes esculturas, les digo, muy parecido al Palacio de Bellas Artes, bueno, Sao Paulo es otra, ¿no? También verán ustedes que hay una gana de modernidad. Y además es una modernidad que ya se puede, porque anteriormente no se podían hacer edificios altos porque no había modo. Se hacían construcciones de piedra y de madera. Pero cuando encuentran esta nueva forma de hacer edificios a partir de una estructura de metal, entonces ya se pueden hacer edificios altos. Y para hacerlos ligeros, pues se ponen grandes ventanales. Eso no pasa, bueno, no pasaba antes, porque ni siquiera había una industria del vidrio que pudiera satisfacer estas necesidades. Y la otra cosa, ¿cómo vamos a hacer para que alguien suba al piso 30? Digo, torres hay, y desde la Edad Media, ¿no? Tenemos por allí torres, pero que alguien vaya a su departamento en el piso 30 subiendo la escalera, o sea, imposible. Nacieron las compañías de elevadores. O sea, al final vean cómo todo se va juntando para que podamos tener un edificio alto y para que podamos tener nuevas ciudades con una configuración muy diferente, donde les digo, ya hay una idea de modernidad, pero sobre todo una modernidad urbana. Estos grandes edificios de las ciudades de Chicago y de Nueva York, que fueron, son de las más antiguas, albergaban en cada uno de sus pisos varios departamentos. O sea, eran lugares donde la gente vivía. Pero les digo, para que se pudiera generar eso, debió haber existido también un desarrollo en la técnica. Luz eléctrica, ¿qué otra cosa podríamos decir? Bueno, hubo varias condiciones, ¿no?, de las que hablaremos en un ratito. Y bueno, aunada
a esta pues fiebre por la modernidad, de esta modernidad que le llegaba a todos y de la que todos gozaban beneficios, hubo un grupo de personas artistas, ¿no? En Italia, que lanzaron un manifiesto. Y aquí ya empezamos a entrar en materia. El manifiesto va a ser ¿cómo decirlo? El documento, el acta de nacimiento, el documento que va a permitir que se puedan establecer y divulgar pues los principios que van a regir un movimiento particular de creación artística. Ya después le empezaron a llamar a esto manifiestos de vanguardia porque, digo, cada uno de estos movimientos estaba intentando imponer una novedad, bueno, no imponer, experimentar con una novedad, y son novedades casi siempre muy racionales y muy vinculadas con, les digo, la modernidad y con las ganas de acabar con algo del pasado. Así es como tenemos en este primer manifiesto futurista en el periódico Le Figaro de París en 1909. Y con este manifiesto se crea el futurismo italiano, un futurismo italiano que estaba buscando ya no la representación de la figura bonita, sino más bien el movimiento. Y como pueden ver aquí, este cuadro de Giacomo Balla se llama Dinamismo de un perro con correa, 1912. Y pueden ver que es el perro como si tuviera varias colas y varios pies, y esa es la manera en la que el pintor podía imaginarse que se podría dar una idea del movimiento. Porque esto es lo que está gustando ya. Les digo, después de la Primera Guerra Mundial, del cuestionamiento que se hace acerca de las artes, pues deciden ya romper con la representación casi fotográfica y embellecida de la realidad y más bien ver otros aspectos de la realidad. O sea, poquito después tendremos el cubismo también, que lo que quiere explotar no es tanto el movimiento, aunque también hay algo de eso, sino sobre todo la perspectiva múltiple y la simplificación de la realidad a sus formas más puras, como un círculo, un cuadrado, un triángulo. O sea, esto lo vemos en el cubismo. Pero bueno, el futurismo iba hacia el movimiento. Y al momento de representar la realidad, lo hicieron también a partir ya de los nuevos elementos con los que contaba la educación visual, tanto de los artistas como del público. Aquí lo que vemos es una manifestación. Y ustedes dirán, una manifestación, pero pues si no hay personas, no hace falta, porque están los gritos de las personas. Y no sé si alcancen a ver por allí que dice tot, sank, tumb. Ajá. O sea, son palabras, son gritos. Y luego en el centro, ¿no? Las consignas de las personas, viva, etcétera, ¿no? O sea, es lo que se escucha cuando hay una muchedumbre, y cuando hay una muchedumbre uno no ve más que los carteles, ¿no? De protesta o las banderas, y escucha esos ruidos. Esa es la manera en la que Carlo Carrà pudo sintetizar esa realidad tan difícil quizá de poder pintar fotográficamente, pero muy efectiva de reproducir a partir de esta superposición de textos y de planos de color. O sea, novedad absoluta. Nada que ver con lo que observamos nosotros en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Les digo, con estas figuras curvas que se reproducían en todos los edificios de este final del siglo XIX en el mundo. Y luego, en el caso de la literatura, Filippo Tommaso Marinetti, que es el considerado padre de este futurismo, pues también se ideó una forma muy particular de hacer poesía, y es una poesía hecha a partir de ruidos, porque gustaba el ruido de la modernidad. Y este ruido de la modernidad, pues es lo que ustedes ven acá, en esta portada. ¿Y cómo lo vamos a leer? No sé cómo lo leerían realmente. Digo, sí hay algunas grabaciones de lectura de poesía futurista, pero digo, no sé este en particular cómo se podría leer, pero imagínense que el sonido de la voz tendría que corresponder a la tipografía, que esto es una novedad absoluta.
entre lo que pudimos haber leído de literatura con el modernismo, ¿no? A finales del 19, de repente toparnos con esto, ¡san! ¡Tum! 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 Algo así tendría que ser, que son los sonidos que uno puede escuchar en la ciudad, pero ¿cómo los podríamos reproducir? Se le ocurrió a Marinetti que esta era una manera efectiva. Y luego, unos cuantos años después, a partir, les digo, de estas innovaciones con la tipografía, surge otro movimiento que es el Dada. Y los futuristas de alguna manera estaban hablando siempre de la tecnología, de lo que deparaba el futuro, y decía por allí Tommaso Marinetti que era más agradable el ruido de una máquina en una fábrica que la victoria de Samotracia. Y bueno, esta victoria de Samotracia no se me ocurrió colocarla por aquí, pero la pueden buscar por internet, victoria de Samotracia. Y bueno, es simplemente una figura alada con un velo que parece que está llevándose el viento, pero es de dimensiones descomunales. Tenemos una réplica en la Academia de San Carlos, aquí en la Ciudad de México, y pensar que eso que significa la victoria de Samotracia, que es toda la tradición clásica, es prácticamente deshecha en su belleza y suplantada por el ruido de una máquina, o sea, es una provocación, evidentemente. Y entonces veremos que hay este movimiento dadaísta que también es muy provocador, ¿no? Y lo que hay aquí es simplemente una invitación para ir al teatro. Entonces aquí dice que es el Teatro Michel, ajá, y vienen las fechas, el nombre de la obra, etcétera, pero vean que en realidad esto cuesta trabajo leerlo, porque no sigue las normas de la lectura convencional, pero también costaría mucho trabajo repetirlo si no fuera a partir de la fotografía. Y eso es pues también un problema, ¿no? Con estas nuevas manifestaciones literarias, porque se mezcla muchísimo la capacidad de representar la realidad con ideas, pero también con palabras y con la imagen de las letras, que eso es lo más interesante, al grado que, les digo, hay un momento en el que tenemos que hablar absolutamente de una dependencia absoluta entre la palabra y la imagen. Si esto lo transformamos para mantener el lenguaje verbal, pues echamos a perder el objeto, ¿no? Si nos quedamos únicamente con las letras, sin entender el mensaje, pues también lo echamos a perder porque viene junto la representación gráfica con el contenido textual. Y para que veamos un caso particular, hablando de estas de estas novedades, tenemos el poema de Impresión de La Habana, que escribió en el año de 1920 José Juan Tablada. O sea, llegó la modernidad y hubo gente que sin pensarlo mucho intentó hacer experimentos con esta nueva posibilidad. Y pues bueno, ¿qué es esto? Es en realidad esto, si se dan cuenta. Este es el faro de La Habana y José Juan Tablada lo vio y lo quiso representar, pero aquí la pregunta es, ¿lo hizo con un dibujo o lo hizo con palabras? Pues las dos cosas, como pueden ver. O sea, no le podemos quitar la forma a estas palabras porque nos quedamos sin la silueta, pero tampoco le podemos quitar el contenido porque el contenido habla mucho de lo que está viendo José Juan Tablada. No lo leeremos todo, pero veamos, se alcanzan a ver el faro. Ajá. Hay una luz en el faro y la luz tiene una razón de ser. ¿Y qué hace esta luz? Pues aquí habla y actúa, ¿no? Tierra, tierra, enfrente de América, clama sobre el mar tu fulgor como Cristóbal Colón. Eso dice el faro. Del otro lado, ven que hay una palmera. Pues bueno, ¿qué le evoca la palmera a Tablada? Dice, las plumas de los abanicos y las sedas de las hamacas se mueven como las mujeres y como las palmeras. Entonces nos imaginamos la palmera moviéndose con el viento y en el cielo que hay gaviotas en lo azul. ¿Ven? Y es, como les decía, una manera de hacer una representación gráfica, pero a la vez verbal,
de una realidad que se quiere representar con otro código comunicativo. Y como les digo, lo que él vio fue esto, nada más. ¿Ok? Y poco antes de que surgieran estos movimientos, creo que vale la pena acordarnos de este poema de Enrique González Martínez, que dice mucho, ¿eh? A ver, leemos solo una parte. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda, y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje. Y bueno, explicado rapidísimamente, tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje. O sea, hay una estética que está representada por el cisne, que sí es bonito, pero su plumaje no pasa de ser simplemente algo bonito. Se refleja en el agua, pasa por un lado y por el otro, pero no hay un sentimiento en el cisne, simplemente hay belleza. Hay que huir de eso. ¿Qué es lo que debería hacer el artista? Huir de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acorde con la realidad, con la vida realmente. O sea, algo que nos está diciendo Enrique González Martínez a finales del siglo XIX es que hay que acabar con esas tradiciones vacías, con la tradición hueca que no comunica y sobre todo con estas tradiciones poéticas que no se vinculan ni siquiera con la vida del individuo. Hay que seguir más bien una estética que esté ligada con la realidad. Y partiendo de lo que nos dice Enrique González Martínez, es que podemos también intuir que en el arte mexicano, después de la Revolución, pareciera que quedó latente este consejo de huir de lo que no iba con el ritmo latente de la vida, y es así como surge, les digo, este movimiento particular que se llama estridentismo. Y surgió con lo que ustedes ven aquí. Un día, les digo, de finales de diciembre de 1921, la Ciudad de México apareció, no digo tapizada, pero sí en varias esquinas de la Ciudad de México, en varios edificios de la Ciudad de México aparecieron estas hojas volantes grandes, son pliegos como los de papel bond que a veces se utilizan para hacer exposiciones, ¿no? Esto es lo que se clavó, bueno, se pegó en los edificios públicos. Además, es una Ciudad de México realmente muy pequeña. O sea, las fronteras de la Ciudad de México en aquel entonces, hacia el sur, ¿qué sería? Pues Izazaga, teníamos hacia el norte quizá la Villa, por un lado la Merced y por el otro lado, sí, porque ya luego venía el canal de la Viga, que era canal, o sea, había agua y de Xochimilco se transportaban en barca para llevar frutas y flores, ¿no? Y del otro lado, pues sería la Alameda Central y hay un par de colonias por esa zona, pero era así de pequeñita la ciudad. La colonia Juárez existía ya, la colonia Roma, pero no existía la Condesa, no existía Portales, no existía pues nada prácticamente más que poblados más o menos aislados. Para ir a otro poblado cercano de la Ciudad de México, que era Coyoacán, uno debía tomar un trenecito para poder recorrer toda esa inmensa distancia de lo que ahora le llamamos centro histórico a Coyoacán. De allí que luego vean ustedes el accidente de Frida Kahlo, o sea, tiene sentido, ¿no? Porque estaba en el tranvía porque ella tenía que dejar el pueblo de Coyoacán para poder ir a la Ciudad de México. O sea, era otra realidad. Una ciudad muy chiquita que, sin embargo, estaba llenándose ya de modernidad. Y bueno, les digo, así como Marinetti publicó su manifiesto futurista en el periódico, vemos que Manuel Maples Arce, que allí está su fotografía, lanzó esta hoja de vanguardia que se llama Comprimido Estridentista, de Manuel Maples Arce. Y bueno, nos dice por allí,
No se alcanza a ver muy bien, pero hay una palabra que dice éxito frente a sus ojos justamente, y nos dice muere el cura Hidalgo. Se prohíbe fijar anuncios. Abajo, San Rafael, San Lázaro, esquina. Palabras muy extrañas que no tienen tampoco mucho sentido, pero que de repente, como les digo, son bastante provocadoras, como eso, ¿no? De muera el cura Hidalgo. ¿Cómo muere el cura Hidalgo? Si es el padre de la patria. Bueno, o sea, no seamos patrioteros, es más o menos lo que quiere decir él, ¿no? Les digo que para estas fechas está también una corriente de rescate de las artes populares en México, que obviamente se desprende de la revaloración de lo popular después de la revolución, pero para estos estridentistas lo popular como que no tiene mucha cabida, porque la modernidad no es popular. La modernidad es la novedad, es lo que está llegando. Y hay una pequeña diferencia entre el futurismo, bueno, hay muchas diferencias, pero una que vale la pena mencionar es que el futurismo italiano tenía los ojos justamente puestos en el futuro de la sociedad y del arte, mientras que el estridentismo quiere ver el arte desde el presente, desde lo que está ocurriendo en ese momento. Y como les decía, hay un lenguaje muy particular en este manifiesto, porque también se dan cuenta que ya no vale la pena estar utilizando pues, en poesía ni siquiera el soneto, ¿no? Digo, este texto que acabamos de revisar muy rápidamente de González Martínez, al final pues sigue formas muy tradicionales de la poesía. Pues ellos, los estridentistas, querían acabar también con estas formas de utilizar el lenguaje y era una poética en donde valía la pena mezclar palabras de maneras en las que uno no estaba habituado a utilizarlas, ¿no? O sea, un lenguaje novedoso, les digo, con palabras que no fueran poéticas. Hay mucho de lenguaje técnico, mucho de lenguaje científico para poder hablar de algo tan simple como una flor. O sea, todo se puede ver desde la perspectiva de la novedad y de la modernidad. Ujú. Bien, y hay un texto muy importante que lo tengo por acá en una edición de los años 80, que se llama El movimiento estridentista. Les acerco el título. El movimiento estridentista de Germán Listarzubide, que este libro en realidad, bueno, es un facsímil de lecturas mexicanas, y hace poco sé que hay otra editorial que sacó el facsímil de este mismo volumen, no recuerdo ahora el nombre de la editorial, pero bueno, por allí si encuentran El movimiento estridentista como libro, ya sabrán de qué se trata, porque ahora les leeré un par de cosillas. Y en este texto del movimiento estridentista se habla de qué es ese movimiento. Y bueno, no les pido tanto que entiendan lo que voy a leer ahora, pero sí que comprendan que hay una manera muy diferente de utilizar el lenguaje. Y digo que no les pido que lo entiendan porque no todo lo que escribían los estridentistas tenía la finalidad de ser comprendido. O sea, mucho del lenguaje que ellos utilizan tiene más bien la intención de impactar y de generar una imagen poética en la cabeza de quien lo está escuchando, pero que no se puede necesariamente analizar a partir de pues el significado específico de las palabras. Y les leo rápidamente qué dice este libro acerca del movimiento estridentista al inicio. Flamante, recién desempacado al paseo de la tarde, con el traje perfumado de novedad, los guantes llenando el ademán, las polainas fanfarronas que han caminado sobre odios oportunistas, fincando su marcha, todo él lleno de la seguridad de su indumentaria cronométrica, el poeta me tendió la mano, una mano escapada, una de esas manos de alquiler que no están a su medida, que se le insubordinan frecuentemente, manos en huelga que se han confederado contra su intención, que le sacan el dinero del chaleco para propinas deshonestas y que ante sus enojos se deslindan como una amenaza para la vida, pues no dudo que un día sin entrañas, se le echarán al cuello y lo estrangularán vengadoras. Y habla de las manos del poeta, como si las manos tuvieran una voluntad propia.
pero no sé si notaron el tipo de lenguaje que está utilizando. Les digo, palabras que no veríamos jamás unidas. Por ejemplo, polainas fanfarronas. La polaina, bueno, ya no se usa, pero era algo que servía para cubrir los zapatos. Y cómo esa indumentaria puede ser fanfarrona, ¿cómo lo explicamos? O sea, es ya una manera de estar hablando digamos, de referirse a la realidad a partir de la denotación que puede tener el lenguaje. No necesariamente digamos, el significado preciso y la acepción de diccionario, ¿no? Que puede surgir de una palabra. Y si a eso le sumamos que están unidas unas palabras con otras con las que generalmente no las podemos ni siquiera relacionar, el lenguaje se vuelve más bien denotativo y estamos frente a un mensaje que es muy impreciso, pero que requiere de una interpretación de un pues, lector competente para poder generar una imagen que jamás va a ser seguramente la que el poeta tenía en su mente, pero que también corresponde a una estética. Y bueno, tenemos aquí una fotografía donde están varios de estos estridentistas. Seguramente verán por allí en algún momento cuando estudien más literatura mexicana el nombre de Germán Listarzubide, Manuel Maplesarce, Arqueles Vela, Germán Cueto, Ramón Alba de la Canal. Ramón Alba de la Canal, sobre todo, y Germán Cueto se dedicaron más a la plástica, mientras que los otros tres que están mencionados aquí, ellos sí se dedicaron al periodismo, a la poesía y a la prosa de tipo estridentista. Y vean, esta es la portada del libro del movimiento estridentista de Germán Listarzubide. Y si recuerdan lo que les comenté hace un momento acerca del dadaísmo y de los mensajes futuristas, pues pueden ver que se está recuperando parte de esta novedad estética que consistía en formar imágenes armónicas a partir de la misma tipografía. Y vean, dice él, está claramente el artículo, movimiento en horizontal y luego baja en vertical, estridentista. Les digo, es algo muy, muy similar a lo que estuvimos viendo en las otras manifestaciones europeas y es algo que están recogiendo estos estridentistas. Se vinculan mucho con un tal café, un café de nadie. Y pues bueno, este cuadro lo hizo Jean Charlot. Jean Charlot, que es el mismo que en San Ildefonso y en el último piso hizo dos murales, si no me equivoco, es el de la Conquista, donde está la adoración del Señor de Chalma. Bueno, está allí y también hay un retrato de él y lo reconocen por los lentecitos. Cuando vayan a San Ildefonso, busquen esos murales y verán. Donde hay unas lanzas, allí verán al Señor de los Lentes, que es Jean Charlot. Y vean, es un retrato de sus amigos. O sea, los que acabamos de ver en la fotografía aquí están. Pero utilizando las nuevas técnicas de representación de la realidad, que tienen algo que ver, les digo, con el cubismo por la simplificación de formas. De lo que se trata no es de dar una idea 100% real, bueno, un principio de imitación, ¿no? Nos está siguiendo para dar una idea fotográfica de la realidad, sino más bien indicaciones de lo que puede allí existir. Y pues sí, hay un grupo de hombres que están sentados alrededor de una mesa con libros, con tazas de café y alguno está fumando. Es lo que vemos o lo que interpretamos. Y detrás de ellos están las publicaciones de los estridentistas y están sus nombres. Bien. Y como les decía, hay modernidad en varios puntos, ¿no? De la reflexión de los estridentistas y tenemos, por ejemplo, estos dos personajes importantísimos, Edward Weston y la italiana Tina Modotti, que llegó aquí a México más en calidad de actriz, pero pues aquí descubrió la fotografía y algunas de las publicaciones estridentistas tienen fotografías de estos dos. Les digo que es un movimiento que está abierto al arte y sobre todo a la novedad. Y como parte de los vehículos de promoción de su pensamiento, contamos con dos revistas muy importantes. Una se llama Irradiador,
la otra se llama Horizonte, pero no sé dónde se me quedó el radiador. Bueno, ahorita veremos el radiador. Y la revista Horizonte, por fortuna, no hace mucho, el Fondo de Cultura Económica, siguiendo su colección de revistas literarias mexicanas modernas, publicó, aquí lo ven, el volumen de la revista Horizonte, donde encontramos pues todas las revistas, bueno, toda la serie de Horizonte del año 1926 y 27. O sea que podemos encontrar con una cierta facilidad los productos de esta estética estridentista. Y bueno, como les decía, estaba muy vinculada también esta corriente, en primer lugar con la modernidad, que lo van a ver por todos lados, o sea, en todos lados verán que hay edificios, pero algo que llama mucho la atención es que hay muchísimas antenas de radio, porque era la novedad de la época. A ustedes les tocó quizá nacer cuando empezó a difundirse ya de manera muy, muy masiva el uso del teléfono inteligente, ya después de haber tenido internet. Y entonces ya saben lo que es un teléfono inteligente y pues es una maravilla, ¿no? Tener el banco, la escuela, o sea, podemos estar en una isla desierta siempre y cuando haya señal de internet y podremos hacer una carrera universitaria, ¿no? Y aprender cocina y aprender jardinería y lo que sea con nuestro teléfono inteligente. En aquel entonces bueno, la gran novedad era el radio, porque antes se utilizaba el telégrafo. De cualquier forma necesitábamos un cable. Pero cuando llega el radio y la onda radiofónica, pues bueno, estamos ante una realidad jamás vista. Y eso se une pues a las ciudades, que ya no son, y vuelvo otra vez a Bellas Artes, estos edificios con adornos de piedra que parecen pastelito tradicional de 15 años, sino más bien es esto, la modernidad, los grandes bloques de cemento. Porque antes se construía con piedra labrada. Ahora es con cemento armado, lo cual permite hacer edificios más rápido, con menos mano de obra y mucho más económicos. Entonces, bueno, esta es la ciudad que nos están mencionando los estridentistas. Y justo en el libro de El movimiento estridentista tenemos un poema que se llama Ciudad número 1, de Germán List Arzobide, y les leo, a ver si algo de lo que leo tiene que ver con lo que están viendo aquí ustedes. Se llama Ciudad número 1. Ciudades que inaugura mi paso mientras los ojos de ella secuestran el paisaje. El grito de las torres en zancada de radio, los hilos del telégrafo van colando la noche y en las últimas cartas regresó la distancia. Y con la boca abierta el crepúsculo espera que se resbale la primera estrella. Las aceras se enredan a mi planta. El balcón de su adiós se entrega entero en una conversión. En las esquinas, las muchachas inéditas han encendido los voltaicos y el paisaje metido en los eléctricos va diciendo los nombres retrasados. Un vals en el exilio, remendando de notas de colegio y cruzado de brazos, el hotel, lacrado con el grito de todos los países y un pobre tiempo viejo. Esta ciudad es mía y mañana la arrojaré a puñados al camino de hierro. O sea, una manera, como pueden ver ustedes, muy particular de referirse a la ciudad, exaltando el edificio, las luces, o sea, la electricidad de la que les había hablado, los cables que están atravesando el cielo, porque obviamente antes no había cables de luz y había pocos cables de telégrafo, pero ahora, además de la onda de radio, vemos que como la luz está difundiendo por toda la ciudad, eso permite que haya además vida nocturna, que la vida nocturna nace justamente cuando ya la gente puede salir a la calle porque está la ciudad iluminada. Y antes se iluminaba con velas, ahora estamos iluminando esta ciudad de la que nos habla List Arzobide, la estamos iluminando con luz eléctrica. Y allí,
La Maravilla. Pero les había comentado que este movimiento está muy vinculado también con la Revolución Mexicana. Nace aquí en la Ciudad de México, pero no necesita, como ustedes saben, cualquier artista de la subvención del gobierno. Y aquí en la ciudad, con la inauguración, bueno, la creación de la Secretaría de Educación Pública, que también estamos celebrando sus 100 años en 1921, con José Vasconcelos, justamente, digamos que la tendencia estética iba por otro lado. Y estos estridentistas necesitaban tener un apoyo y lo encontraron con el general Heriberto Jara, que para este momento fue nombrado gobernador de Veracruz. Entonces se fueron a Jalapa los estridentistas y allá siguieron con esta cruzada cultural y publicaron la revista Horizonte. Durante, les digo, el año de 1926 y 27. Y en esta revista, además de lo del radio, que ya vieron allí una página, también tenían información para los agricultores, porque recuerden que parte del problema de la Revolución Mexicana era el mal reparto de tierras. Y ahora que ya los agricultores están teniendo tierra y libertad, como decía por ahí el eslogan, pues había que darles una educación también para que pudieran sacarle el mayor provecho al trabajo agrícola. Y bueno, dentro de la revista Horizonte, además de estos poemas de ciudad que luego, les digo, son medio incomprensibles, lo que vemos es que también hay una función social vinculada con la gente en común. Y una de las revistas Horizonte tiene esta fotografía que les digo era del objeto moderno más inaudito, ¿no? Más poco común en aquel entonces, que eran estas antenas de luz y sobre todo las antenas en general, ¿no? Los postes que sostenían los cables, que ahora lo vemos en todas las colonias, pero en aquel entonces, pues solo las grandes ciudades tenían esta manifestación, ¿no? de modernidad, de energía, de una nueva manera de comportarse adentro de las mismas. Mucha publicidad acerca de la cámara fotográfica, porque si antes eran objetos muy de lujo y que costaban muchísimo, gracias a Kodak se empezaron a difundir estas cámaras pequeñas. Bueno, eran cámaras pequeñas para los estándares de la época, pesadísimas, pero bueno, y la gente podía salir con estas cámaras a tomar fotografías. Bueno, aquí estaba la página que les decía de la revista Irradiador, donde vemos exactamente el mismo mecanismo, ¿no? Utilizar tipografía para que esta tipografía pueda darle un sentido a lo que estamos leyendo. Irradiador, o sea, es irradiador estridencial. Y piensen en el irradiador que nos conduce directamente a una máquina y la estridencia, que es el ruido, pues estridente sería, el ruido fuerte y poco agradable que está teniendo esta máquina. Pero de ese ruido que puede ser incluso molesto al oído, también se puede generar un producto artístico, que es lo que vemos por acá, ¿no? Entonces, el irradiador estridencial, úsenlo ustedes, señores, es necesario contra la momiasoncracia nacional. O sea, son momias los que nos están imponiendo, o bueno, la tradición artística ya está totalmente momificada porque ya no tiene razón de ser, y pues hay que ser estridentistas, ¿no? Para cambiar las cosas. Y bueno, hay más mensajes aquí que por tiempo no puedo leer. Y aquí tenemos las portadas de varios de estos libros de los estridentistas. Por fortuna, la Universidad Veracruzana se ha encargado de no permitir que estos materiales se pierdan. Así que ha hecho reproducciones, ediciones críticas, estudios y demás, ¿no? Acerca de estos textos. Tenemos una edición también facsimilar de la revista Irradiador. Aquí les enseño la portada. Esta está publicada por la UAM y por la Universidad Veracruzana. Y les digo que aquí encontramos las portadas y páginas de la revista a todo color. Y esta se la encuentran seguramente en alguna feria de libro.
Esto porque el doctor Evodio Escalante se ha encargado de dar vida a estas revistas todavía. Y bueno, también contamos con los textos de antología de Manuel Maples Arce y de otros, ¿no? Y bueno, tenemos por acá este que se llama Semillas del Tiempo, que es la antología de la obra de Manuel Maples Arce. Y en esta antología encontramos pues muchos textos que son interesantes porque hablan, como les decía, de esta modernidad, pero a partir de pues de elementos tan simples como las luces eléctricas que parece que son estrellas o parece que son flores porque están sembradas en el jardín de la ciudad. Y pues bueno, nos dice Manuel Maples Arce a propósito de eso: esas rosas eléctricas de los cafés con música que estilizan sus noches con poses operísticas languidecen de muerte como las semifusas, en tanto que en la orquesta se encienden anilinas y bosteza la sífilis entre tubos de estufa. ¿Qué significa que bosteza la sífilis entre tubos de estufa? Bueno, no sabría en este momento cómo interpretarlo, pero estamos hablando, pues, como les decía, de palabras que pues, nadie habría utilizado en la poesía, ¿no? Como esta enfermedad, nadie lo habría utilizado anteriormente, pero ¿por qué no? Si es parte, pues, de una realidad innegable, ¿no? O más adelante encontramos justo este poema Urbe, el que ven allí, Urbe, de Manuel Maples Arce, que se llama como subtítulo Superpoema Bolchevique en 5 cantos. Comienza también exponenciando, ¿no? Las maravillas de la ciudad y pues su belleza, a partir de la modernidad. Y les leo solo un par de estrofitas de este poema Urbe. He aquí mi poema brutal y multánime a la nueva ciudad. Oh ciudad, toda tensa de cables y esfuerzos, sonora toda de motores y de alas. O sea, imagínense una ciudad tensa de claves y esfuerzos. O sea, hay cables que ya vimos que estos abundaban en las ciudades y esfuerzos pues de la gente que ha construido las ciudades. Pero la parte interesante es esta, ¿no? Sonora toda de motores y de alas. Pues sí, porque hay autos. Antes no había autos a motor. Eran carretas tiradas por caballos o mulas. Ahora ya tenemos motores de autos y alas. Hay también ya aviones, pequeños aeroplanos que están cruzando el cielo. Y esos aeroplanos están haciendo ruido. Y como les digo, de lo que se trata aquí en este movimiento es de darle también un valor a eso que ahora nosotros le llamamos ruido o contaminación auditiva, pero que en aquel entonces pues era un ruido novedoso, porque son los pues, primeros pasos, ¿no? Hacia una urbanización mayor. Y más adelante nos dice: oh ciudad fuerte y múltiple, hecha toda de hierro y de acero. Oh ciudad musical, hecha toda de ritmos mecánicos. Y bueno, así va el poema, ¿no? Un pájaro de acero ha empeorado ha empeorado su norte hacia una estrella. Y ese pájaro de acero, pues es el avión del que va a hablar después Quintanilla en el libro que ustedes ven que está por acá abajo. Y bueno, otra estrofa de este poema para concluir con él, nos dice: las calles sonoras y desiertas son ríos de sombra que van a dar al mar, y el cielo deshilachado es la nueva bandera que flamea sobre la ciudad. O sea, la ciudad se pierde en la noche porque es también otra característica que están viendo estos jóvenes, ¿no? En la ciudad, que hay una ciudad de día, una ciudad de noche, pero llega un momento en que todos descansan y la ciudad sigue de alguna manera vigente y viva por sus luces y por los ruidos que siguen escuchándose en ella. Y bueno, lo que ven al centro de esta imagen es una publicidad de el buen tono. Créanme, allí lo dice. En la esquina superior izquierda tenemos el, luego abajo buen y luego tono.
Y con eso ya cubrimos prácticamente toda una diagonal, ¿no? Y luego vienen aquí unas palabras particulares que dice en forma curva, dice elegantes, gardenias y primores. ¿Y qué era esto, elegantes, gardenias y primores? Pues bueno, el buen tono era una cigarrera de las más importantes de México, que además se volvió una industria que hizo de todo y hasta colaboró en la primera emisora nacional que tuvimos. No es casual por allí que escuchen ustedes eso de la B grande de México, pues la B grande de México responde a la B de el buen tono de la cigarrera. Y esta cigarrera, a esta cigarrera le interesó mucho también invertir en el radio y se vinculó de inmediato con el grupo de los estridentistas. Y pues bueno, en la parte inferior, lo que encontramos en estas líneas rectas, debajo de la cabeza de lo que parece ser un ave, está el artículo los en vertical y luego en horizontal inclinado, mejores cigarros. Y vean, una publicidad que quién la habría leído, no lo sé. Seguramente a la gente le pareció muy extraño y estuvo varios minutos tratando de descifrar lo que ocurría aquí en esta publicidad estridentista, pero vean cómo eso que nació como un movimiento, con un manifiesto, pues de algún chamaquillo rebelde, llegó a tener una influencia mucho más fuerte en hasta en la publicidad, ¿no? Y estas eran pues las típicas imágenes del estridentismo. Hay muchos poemas que están ilustrados con esto, simplemente con imágenes de ciudad, y ahora ya entendemos, ¿no? La ciudad de concreto y de acero, porque el esqueleto está hecho de acero, lo demás es de concreto, con las antenas de radio, que son las que van a permitir realmente la comunicación. Y este es una página, bueno, es la ilustración de una página de El Universal Ilustrado del año de 1923, donde tenemos un poema que se llama TSH, que significaría algo así como telefonía sin hilos. Y lo que trató de hacer el ilustrador, Bolaños Cacho, es hablar un poco del radio, ¿no? Y de esta maravilla del radio que puede permitir que haya varios discursos venidos de varias partes del mundo y que son interceptados por las ondas. Y bueno, un fragmentito. Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas. TSH. De los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines. El reloj de la luna mercurial ha ladrado la hora a los 4 horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. Y así sigue este poema hablando pues de lo que no es, pero ahí está. O sea, una onda de radio no la vemos, pero ahí está. Escuchamos la voz a partir de esta onda de radio. Y pues bueno, se une el radio, bueno, la radio, en este caso, se une pues la nueva industria. Aquí tenemos al señor Raúl Azcárraga, o sea, el papá, el abuelo, ¿no? De la Azcárraga actual, más bien. Y se habla mucho, pues, de esta novedad particular que es el radio, pero unido, les digo, a este asunto de la radiofonía, tenemos esta nueva estética que está luchando por exaltar al máximo la modernidad, y un grupo de jóvenes que primero, les digo, en Ciudad de México y después en Jalapa, van a dedicarse a darle una forma poética, pero también a dar la posibilidad de que estas inquietudes estéticas se estén transformando en imágenes, que como vieron son imágenes muy particulares que encontramos en todas las publicaciones estridentistas y que si ustedes van a lugares como el Museo Nacional de Arte, pues seguramente cuando visiten las salas relacionadas con el siglo XX encontrarán imágenes que sin duda
les van a hacer pensar en esta exaltación, les digo, de los valores estéticos que puede tener la modernidad, con todo y sus ruidos, con sus desigualdades sociales y con sus formas geométricas tan, pues, monumentales, ¿no? Como las de un edificio cuadrado con hoyitos por ventanas. O sea, eso es lo que gustaba para el estridentismo y transformaron esa modernidad en poesía. Y les digo que estuvieron abiertos también a otras manifestaciones de otros intelectuales y pues tenemos por allí un texto muy interesante de Salvador Novo, que era un chamaquito, que se llama El Joven, y una parte de su prosa está totalmente vinculada con el estridentismo. Él está enfermo y pues ya cuando finalmente logra salir de cama, va a la ciudad, o sea, a nuestro actual centro histórico. ¿Y qué ve en el centro histórico? Les leo el fragmento, a ver si se entiende qué es lo que está ocurriendo. Leía con avidez, dice Salvador Novo, veía con avidez cuanto encontraba. Su ciudad, estrechábala contra su corazón, sonreía a sus cúpulas y prestaba atención a todo. Man spricht Deutsch, Florschein, empuje usted, menú, sopa moscovita, shampoo, ya llegó el taita del arrabal, ejecute con los pies a los maestros, a Bon Marché, Facultad de México, vías urinarias, extracciones sin dolor, se hace trutru, examine su vista gratis, diga Sonmed, madame, acaba de llegar, estamos tirando todo, hoy, la reina de los Caribes, Telidin Hatters, quien los prueba los recomienda, pronto aparecerá, ambos teléfonos, consígase novia, agencia de inhumaciones Everyday, ¿tiene usted callo? Tome Talnac, sin duda a pasos lentos, pero su ciudad se clasificaba. Para cada actividad señalada, remedios o gentes especiales. Ya los helados no son solamente de limón, de chocolate, de fresa o amantecado como solían. En aquel Lady Baltimore, las listas eran largas e incomprensibles. Quien no sepa pronunciar osará comerse un marshmallow puff y los ice cream sodas, vasos llenos de espumarajos y con 2 popotes, como los acusaba un amigo suyo provinciano. Y ese es un párrafo de un cuento, o bueno, de una novela breve. Y es el párrafo que uno dice no tiene mayor sentido, pero sí lo tiene. Si nos acordamos de cómo es que Carlo Carrà estaba pintando esta manifestación, ¿recuerdan? Del primer cuadro que vimos futurista. ¿Qué es eso? Son las palabras, los eslóganes, los anuncios publicitarios. Eso es lo que se está viendo en la ciudad. Una ciudad que se está llenando de mensajes comunicativos que hablan de lo que se está llevando a cabo en la ciudad, o sea, de profesiones, de entretenimientos, de lugares de esparcimiento, de centros educativos, todo eso es la ciudad. Pero les digo que para este momento fue una gran novedad porque veníamos de una ciudad muy, muy tradicional. Una ciudad hecha de pequeñas casitas, ciudades sin edificios, ciudades sin propaganda, sin publicidad más bien, de grandes almacenes, ni mucho menos porque pues no había, ¿no? Y entonces llega la modernidad, llegan estos elementos que antes no existían, como las grandes construcciones, la luz eléctrica, los automóviles, hasta las mujeres empiezan a ser diferentes. Ya hay mujeres que trabajan, oficinistas, profesoras, por allí también algunas estudian hasta ciencias, ¿no? Y están saliendo a la calle con ropa diferente, tomando, como les decía, ya el modelo de la mujer norteamericana muy emancipada, y eso también permeó a México y es lo que dio la posibilidad de que tuviéramos esta vanguardia tan particular, ¿no? Que va a estar conviviendo con otros discursos estéticos en la década de 1920. Y pues bueno, yo creo que con esto podemos terminar, siempre con la esperanza, ¿no? De que quizá en 100 años alguien diga que surgió un movimiento de vanguardia en el año de 2021, después de la pandemia, a partir de que un grupo de jóvenes de Prepa 5 descubrieron que era el estridentismo. Y bueno, con esto concluyo y le paso la palabra a Rosaura.
Sí, muchísimas gracias, doctor. Pues sí, realmente muy interesante, una propuesta pues bastante fuera de lo que habitualmente se estaba manejando en ese momento en la Ciudad de México. Y aquí ya me llegó una pregunta, pero antes de planteársela, pues los invitamos, chicos, a que por favor a través del chat vayan planteando sus inquietudes, comentarios, algo que quieran preguntar a, a el doctor Fernando acerca de este movimiento, de este tipo de literatura y de estos artistas. Y bien, la que tengo aquí menciona es Mariana López. Creo que hasta con un poco de sorpresa dice, ¿y cómo es que en el México de esa época hubo un movimiento con esas características? Sí, se supone que apenas iba saliendo del movimiento revolucionario. Ok, Mariana, lo que te voy a decir tal vez no te guste y tal vez no debería decirlo aquí, porque se está grabando. No todo lo que dicen los libros de historia es cierto. Ajá. Y cuando leemos acerca de la Revolución Mexicana, pues nos imaginamos, según lo que a veces aparece en nuestros libros, pues ya saben, el campo de batalla, la delita, pero no, o sea, eso se dio solo en algunas zonas del país. La Ciudad de México siguió viva. Y obviamente, por mucha revolución que hubiera, no es que todo el país hubiese estado en guerra y que la guerra no hubiera durado exactamente esos 10 años que tradicionalmente se mencionan, igualita desde el principio al fin, no. O sea, hubo varias ciudades del país que sí entraron en guerra, pero otras se mantuvieron pues muy vivas y adoptando, como les digo, estos movimientos de vanguardia. Digo, ¿cómo es que llegó la información del futurismo italiano a México? Pues bueno, la gente viajaba. O sea, no porque hubiera, bueno, le iba a decir pandemia, perdón, no porque hubiera revolución, significa que la gente no tuviera contacto con lo de afuera. Seguía habiendo movilidad internacional y pues bueno, gracias a esa movilidad había artistas que salían de la Ciudad de México, bueno, del país, que se iban a Europa o Estados Unidos y que luego llegaban. Había grandes empresarios, o sea, la industria, las grandes empresas transnacionales también siguieron vigentes durante la revolución. Ya después de la revolución, pues muchos de nuestros grandes empresarios, muchos hombres cultos y sobre todo muchas bibliotecas se perdieron porque, pues bueno, no es lo mismo que llegue una persona a conquistar un territorio, digamos, como una especie de, ¿cómo se dice?, expansión imperialista, a que por una lucha social alguien entre a una casa y dentro de ese odio de clase o de por la injusticia que haya, pues empiece a destruir lo que hay, ¿no? Y pasó mucho, lamentablemente, con la revolución. Se destruyeron muchas iglesias, muchas bibliotecas, muchas casas, y pues bueno, digo, son cosas que ocurren, pero no porque hubiese habido esa destrucción, podemos decir que la cultura se detuvo, para nada. O sea, la cultura siguió con dificultades, pero México siempre estuvo conectado con las novedades internacionales. Muy bien, muchas gracias. Les recordamos a los chicos que están también por Facebook que pueden hacer sus preguntas y las leeremos para el doctor. A ver, aquí hay una de Daniel Martínez y pregunta, si Alemania hubiera ganado la guerra, habría tomado como inspiración de su arquitectura en vez de tomar la de Estados Unidos? Oye, me gusta esta pregunta, porque te cuento algo que me pasó hace poco que me hizo revelar toda una realidad. Llevé a un amigo italiano a Chapultepec, yo orgullosísimo de nuestro Chapultepec, y lo puse enfrente del Monumento a los Niños Héroes, con toda la intención de contarle la historia y bla, bla. En cuanto lo vio, puso cara de susto y me dijo, ¿cómo es posible que tengan un monumento fascista? Y allí es donde dije, hay
una explosión de modernidad que solo pueden llevar a cabo los lugares que tienen posibilidades económicas. México llegó a tener capital para poder hacer estos edificios y estos monumentos. Lo que estaba de moda en aquel entonces era, les digo, este arte monumental que coincidió con el fascismo o con el nazismo en Alemania, pero que realmente no es que sea arte fascista o arte nazista, es simplemente una manera nueva de ver el arte, de ver la arquitectura sobre todo, que estuvo difundiéndose por todo el mundo. Y cuando nosotros vemos un edificio de tipo, bueno, de esta modernidad ¿cómo decirlo? Pues internacional, ¿no? Lo relacionamos con la posibilidad de haber tenido dinero para poderlo construir. Y sí, yo muy orgullosamente digo, esto lo hicieron aquí mis manos mexicanas para exaltar el heroísmo de nuestros niños héroes, pero es cierto que era más bien una tendencia internacional y en algunos lugares sí estuvo vinculada, pues obviamente con los partidos en el poder, ¿no? Que podría ser el partido fascista que justo en estos años están haciendo. Qué interesante. Oye, Rosaura, Qué vínculo. sí, Rosaura, perdón, hay una Sí, pregunta aquí en el chat. en el chat. Pregunta que si hubo mujeres estridentistas. Sí. Diría que la única realmente que se está vinculando con este movimiento es Dolores Cueto. Ajá. Digo, y era una mujer que hizo también tapices, pero era la esposa de Germán Cueto, por eso Dolores Cueto. Y entonces sí, podemos decir que hubo una participación femenina, pero vean, era cosa de carros, de velocidad, de ruido, etcétera, y creo que tradicionalmente este tipo de manifestaciones como que jalan más al género masculino, ¿no? La velocidad sobre todo. O sea, es más común ver hombres en motocicleta a toda velocidad en la pera yendo a Morelos que De mujeres. O sea, no Cuernavaca. porque sean incapaces, sino más bien porque hay cierta tendencia a tener como que más gusto, ¿no? Bueno, que los hombres tengan mayor gusto por velocidad y por modernidad, tecnología, etcétera. Entonces, quizá esto contribuyó a que no hubiera mayor participación de mujeres. Y obviamente les digo, el hecho de que Lola Cueto haya sido la esposa de este dentista. Pero sí, tenemos al menos esa presencia femenina. En poesía no, lamentablemente. Muy bien. Después nos pregunta Beatriz Reyes, ¿la posición económica fue un factor para este movimiento y las obras en las que se expresa? Oye, que también aquí, pues es feo decirlo, pero sí, todos estos Claro. muchachos, pues eran niños bien. Podían tener un pequeño puesto de trabajo, venían de familias que tuvieron todas la posibilidad de mandar a los niños a la escuela y pues bueno, eran personas cultas, porque obviamente si querían hacer un movimiento contestatario, tenían que conocer primero contra quién iban a lanzar esta contestación y entonces no podían, a partir de la ignorancia absoluta, ¿no? Ser rebeldes, o sea, rebelde o contra qué, o si hay ignorancia, o sea, una rebeldía nutrida de cultura es una rebeldía que generalmente deja frutos perdurables. Si es nada más la rebeldía a partir de emociones o de ideologías irracionales, se termina al final en una masa que va a destruir o que no va a proponer nada. Y ellos lo que están haciendo es plantear esta nueva posibilidad de vinculación con el arte a partir de lo que están conociendo del mundo, ¿eh? Son muy cosmopolitas y además están leyendo en italiano, están leyendo en francés, están leyendo en inglés, tienen una cultura muy amplia y es una cultura que, pues bueno, lamentablemente en aquel entonces solo era, bueno, era un privilegio, ¿no? De clases, pues medias. Así que no puedo decir que sea aunque había una intención de vincular el arte con la población en general, incluido obviamente los campesinos y la gente más desfavorecida, pues al final no hay campesinos ni gente, bueno, pobre, para utilizar una palabra simple, participando del movimiento de vanguardia.
Muy bien. Tenemos otra aquí de Santiago Ernesto. ¿Qué impacto tuvo o tienen estos movimientos para la época actual? Oye, mira, creo que lo importante aquí es que nos sirven para poder entender nuestro pasado. O sea, entre más conozcamos de nuestra historia y de nuestras manifestaciones culturales, a partir, como les digo, de los elementos reales que estuvieron generando, como las revistas, que por fortuna las tenemos en edición facsimilar, entre más podamos conocer ese pasado, podemos entender varios aspectos de nuestro presente. Con esta modernidad, hubo muchas cosas que se destruyeron, o sea, y la modernidad presente también. Hay lugares que se han destruido, que son lugares que tienen una importancia histórica porque allí vivieron o porque allí colaboraron artistas de hace 100 años, pero pues alguien los olvidó, alguien decidió que ya no tenían o que no tenían mucha importancia, o les digo, simplemente por ignorancia, ¿no? Y entonces se destruyen casas, se destruyen edificios que tienen un gran valor artístico. Entonces, ¿para qué nos sirve o qué repercusión puede tener conocer estos movimientos de hace 100 años? Pues nos servirá para que, bueno, a ustedes, ¿no? Sobre todo, para que cuando sean arquitectos puedan decir, vamos a reformar esta colonia, pero estas 3 casas no se tocan porque tienen un valor histórico que está vinculado con la vanguardia estética quizá del estridentismo o cualquier otra vanguardia estética, ¿no? Si hay una biblioteca que se tiene que desmontar y ustedes trabajan en una biblioteca, dirán, estos libros no sirven, pero estos sí, porque son las primeras ediciones del grupo estridentista o de algún otro grupo de artístico de vanguardia. O sea, conocer todo esto nos sirve para poder salvaguardar nuestro patrimonio, para que no ocurra como pasó con la independencia de México, ¿no? Que todo aquello que venía surgido de la Nueva España, pues como era del régimen anterior y querían independizarse, pues lo olvidaron. Y por olvidarlo no lo protegieron y por no protegerlo se perdió. Entonces, creo que parte del objetivo de estas charlas acerca de literatura es, pues justo, aprender a leer para vivir, o sea, aprender eh, a conocer qué es nuestro patrimonio cultural para que eso nos permita seguirlo manteniendo y eso le dé calidad de vida a ustedes y a las futuras generaciones. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra, bueno, voy a plantear una que está aquí en el chat y se parece mucho a una que es que también me está mandando por WhatsApp y menciona cuánto dura el movimiento y por qué termina. ¿Qué pasó después con sus representantes? Bueno, ¿qué ocurre luego? Dura, les digo, más o menos hasta el año 26 y es multifactorial. O sea, al principio sí vemos que hay un ímpetu común en todos los participantes, hay dinero para publicar estas revistas, hay un apoyo gubernamental, pero pues no podemos tener muchachos rebeldes eternamente rebeldes y pues tienen que crecer, tienen que buscar trabajo. A varios se vuelcan hacia la educación y hay un personaje entrañable que es Arqueles Vela, y él se dedicó pues a dar clases y fue el gran profesor de arte, me lo han contado sus alumnas en la Escuela Normal Superior. Él allí terminó sus días y vivía aquí cerca de mi casa, que es la Campestre Churubusco, por allí vivía, ¿no? Y pues bueno, es un señor que trabajó, les digo, muy arduamente en este movimiento estridentista, pero después dejó de ser joven, se casó y pues ya cuando uno tiene familia tiene que decidir si comen todos los días o si andan haciendo poemas, ¿no? Y creo que fue un poco eso, se apagó poco a poco. Por fortuna, antes de que todos ellos dejaran de estar con nosotros, la UAM Xochimilco, si no me equivoco, fue la que, bueno, la UAM, logró entrevistarlos y los reunió en Malinalco, en esta capilla de biblioteca de quién es, de Sheridan, si no me equivoco, o Schneider, ya se me olvidó. Pero bueno, los reunió allí en esta capilla y les hizo una entrevista muy agradable. Y entonces uno ve a estos señores ya
de más Grandes. de 70 años, pues hablando, ¿no? De sus travesuras de jóvenes. ¿Y usted cuál fue su mayor travesura? Pues el estudiantismo. Y es algo muy bonito, ¿no? Porque uno ve que, o sea, ellos no se imaginaban que iba a tener tanta repercusión a nivel cultural esto del estudiantismo. Y entonces hablaban de este movimiento con mucha sorpresa, diciendo, pues se nos ocurrió y al final triunfó. Y es pues una de las banderas, ¿no? De vanguardia en México. Pero miren, hay cosas que no tienen que durar eternamente. Si durara, pues, si hubiese durado más de 30 años, ya no habría sido vanguardia, ya habría sido una estética oficial, ¿no? Ujú. Entonces, pues las vanguardias son así, nacen, generan productos y tienen que acabar, porque si perduran, se deforman y se transforman en algo que ya no corresponde a sus principios. Así que diría que es parte, ¿no? Específica de la, pues de esta modernidad. Dura mientras hay juventud y mientras todavía hay modernidad. Ahora, pues sería difícil que alguien hablara de la importancia de un foco eléctrico. Digo, todos tenemos focos en casa, ¿no? ¿Dónde está la novedad? Ujú. Bien. Lucía Noverón pregunta, ¿existen libros completos estridentistas? ¿Y en la escultura se mostraba este movimiento? Sí, aquí no lo puse, discúlpenme, pero bueno, ya que tenemos el internet, pueden buscar en imágenes Germán Cueto y buscando Germán Cueto van a ver muchas esculturas, sobre todo retratos, rostros que está esculpiendo a partir de estos preceptos, ¿no? Estridentistas, de la superposición de planos, del el punto de vista múltiple acerca de algún objeto. O sea, todo esto lo vemos en las esculturas de Germán Cueto. Bien. Para recapitular, yo creo que llegó un poquito tarde, pero nos pregunta Daniela, ¿quién fue el personaje que tuvo un mayor peso y cuál fue su principal aporte en este movimiento? Ay, es muy difícil hablar de eso. Bueno, podríamos decir que Manuel Maples Arce porque es el que vivió y escribió más. Y también tenemos a Arqueles Vela, porque aunque ya luego no se dedicó a esto mismo del estridentismo, les digo, ya no tenía razón de ser, dedicarse a la prosa o a la poesía estridentista, vemos que también escribió textos de literatura. Y en Porrúa hay un par de libros de Arqueles Vela, uno sobre el modernismo y el otro no recuerdo, pero es algo así como de análisis literario o teoría literaria. Y también escribió un pequeño tratado de arte, que eran los manuales que se utilizaban en aquellos entonces en la Escuela Normal Superior. Uh -huh. Entonces diría que al menos estos dos, Maples Arce por lo que escribió por las poesías, ¿no? Y por los distintos libros que publicó, vale la pena recordar, y Arqueles Vela por también su contribución a la educación en general. Y libros en particular que hayan escrito ellos, bueno, están los que había mencionado, sobre todo Urbe, les digo que es muy importante para entender, ¿no? La poesía de la época y también parte de la poesía estridentista, además de que se publicó en estos pequeños libros, la encontramos en las revistas estridentistas, pero también en los suplementos culturales como el Universal Ilustrado, sobre todo, pero también en revista de revistas. Y hablan de la ciudad en prosa y también en poesía, pero también hablan de otras cosas. Hablan del amor, hablan de la nueva mujer. Hay un texto muy importante que se llama La señorita, etcétera. O sea, ya no es la dama angelical, ya no es el ángel del hogar, es la señorita y su adjetivo cuál es, etcétera. Eso es la señorita, porque les digo, estamos ante una nueva realidad también de interactuar con la nueva mujer que ya no es el ángel del hogar que se queda encerrada en su casa hasta que se casa, sino que ya son mujeres oficinistas, maestras, que están interactuando pues con la comunidad, ¿no? En general. Muy bien. Bueno, aquí tengo, es que se están poniendo más intensas las preguntas. Bueno, aquí hay una que voy a leerla, aunque creo que hay que buscarle un poco cómo lo está planteando. Está preguntando, creo, parece ser que esta cuestión de la arquitectura le llamó mucho la atención y dice que sí se podrán presentar cambios
en las normas artísticas, tanto en la arquitectura y en otras artes, después de la pandemia. Si esta Ay, eso, situación de confinamiento y tensión social tendrán una consecuencia, un reflejo en la arquitectura y en otras artes. pues esa pregunta está interesante. Digo, sale un poquito del asunto estridentista, pero lo que bueno, yo sí tengo fe en que una vez que termine esta pesadilla, surgirá algo nuevo. O sea, no es posible que haya una pandemia y que pase un año, dos y tres y sigamos mandando fotos por Instagram y digamos que nuestra vida siga reducida a lo que Netflix nos ofrece. O sea, yo sí esperaría, pues es algo natural en el ser humano, ¿no? Que en situaciones de dificultad, pues bueno, hace lo que puede y lo que tiene a su alcance, pero una vez que uno puede salir de las adversidades, algo ocurre. Y digo, no sé si podamos hablar del arte post pandemia, digo, todavía es muy pronto para poder hablar de eso, pero igual surge algo, ¿no? Una nueva red social, una nueva tecnología, algo diferente que permita, sobre todo que ustedes que están jóvenes y tienen ideas novedosas e inquietudes, pues puedan ver la realidad desde otro punto de vista. Y eso sería bien enriquecedor. Digo, aquello que les dije en tono quizá un poquito de broma, de que de aquí puede salir un nuevo movimiento cultural, digo, al final no están en broma. Estamos realmente ante una realidad muy compleja que, bueno, para muchos de nosotros no cambió tal vez la forma en la que estábamos viviendo, porque pues vivíamos sentados leyendo o escribiendo o investigando y pedíamos ya la comida a domicilio, ¿no? Para no tener que perder tiempo en el súper. Ya sin pandemia, estábamos confinados por el trabajo, pero ustedes no, o sea, ustedes deberían haber tenido otro tipo de situación de vida, ahora que ya se renueve las actividades, ustedes ya serán universitarios y es en las universidades donde creo que se va a ver o espero que se vea una consecuencia positiva, creativa, respetuosa, artística, ¿no? Acerca de lo que es la pandemia o lo que fue aquella brutal pandemia que nos tuvo inmovilizados durante tanto tiempo. Bien, viene otra, este es de María de Jesús Aguirre. Si los medios de comunicación de ese momento hubieran sido los que hoy gozamos, ¿cómo habría sido el alcance de este movimiento? Esta también es una pregunta interesante. Lo que podría decir es que sí había, o sea, una función comunicativa muy amplia, les digo, sobre todo de la comunicación impresa. Periódicos y revistas daban cuenta de estos movimientos artísticos, varias de ellas, como vieron, hasta en la publicidad. Entonces sí había una incidencia. Lo que cambia aquí en este contexto. Yo no hablaría tanto de los medios de comunicación, sino más bien de la alfabetización y de la densidad de población, porque era realmente una Ciudad de México, bueno, un país después de la revolución analfabeta. ¿Qué quieren? 80% de la población. Por eso es que Vasconcelos quiso hacer estas campañas de alfabetización porque era increíble el porcentaje tan pequeño de gente que podía leer y pues eran poquitos y se conocían bien. Aquí tenemos Claro. junto a los estridentistas, tenemos otro grupo vanguardista que sigue una corriente totalmente diferente, que es el grupo que se conoce como contemporáneos, donde tenemos a Salvador Novo, a Javier Villarrutia, a Carlos, que ellos no van por la modernidad, ellos van por la imagen poética, por la expresión, pues digamos, artística en sentido amplio, sin abrazar un sentido social en el arte, renunciando absolutamente, más bien evitando los esfuerzos de la revolución por incluir a la gente dentro de la cultura. O sea, era el arte por el arte, lo bello por lo bello. Digo, haciendo también uso de las vanguardias, pero despojándolas, les digo, de esta ideología política que sí tuvo
el estridentismo, y estuvieron conviviendo a la par. Y ahora nosotros leemos algunos textos del grupo de contemporáneos y nos parecen maravillosos. Y leemos algo de los estridentistas y nos quedamos sorprendidos de cómo es que, a pesar de estar en el mismo lugar, en el mismo momento, cada uno tuvo una manera de expresarse diferente, y actualmente ambas formas las podemos estar pues leyendo y apreciando a partir de los valores que estaban poniendo sobre la mesa. Y lo mismo vale para pues toda la campaña artística de José Vasconcelos. Pues, digo, allí está, ¿no? El muralismo mexicano es una maravilla, y en el muralismo mexicano también encontraremos, aunque Diego Rivera nunca lo haya querido reconocer, hay algo de arte por el arte, ¿no? No nada más es la comunicación, no nada más es vincularnos con la historia, con la política, sino también embellecer solo por el placer de poder tener un edificio bello, que ya luego es público, que ya luego hay un mensaje, podrían pasar a segundo término, ¿no? Pero la belleza es la que se podría alcanzar. Muy bien. Continuamos. Otra pregunta. ¿El tema de la ciudad en la prosa y en la poesía estridentista fue un tema central? Sí, les decía que es muy, pues está vinculada con eso, está vinculada con la modernidad. Y entonces no podemos hablar de la modernidad si no estamos en una ciudad. O sea, no me imagino estos estridentistas en el campo. ¿De qué habrían hablado? ¿De las nuevas técnicas de reproducción de las vacas? ¿De cómo extraer leche con, o sea, digo, si lo que les interesaba era la técnica, pues también llegaba la técnica, ¿no? Por allá un poema, la nueva técnica de irrigación. O sea, no los podemos encontrar en otro lugar que no sea una ciudad. Y una ciudad que está dando estos pasos tan firmes hacia la modernidad. Digo, no todos tuvieron luego la oportunidad de viajar, pero pues varios de ellos sí fueron a Estados Unidos o a Europa, que era lo más común. Bueno, sigue siendo, ¿no? Lo más común. Y pues bueno, se maravillaban de que aquello que ellos tenían como aspiración, al final sí se logró en Ciudad de México, pero pues ya se estaba gestando también en otros lugares, ¿no? O sea, fueron testigos de este crecimiento demográfico, de esta urbanización y de las maravillas de la urbanización. Porque sí, las ciudades, aunque ahora las vemos como un peligro y absolutamente insufribles, imagínense una Ciudad de México así de chiquita, como les digo que era, y bien moderna. Entonces era una ciudad donde sí se podía vivir, donde sí se podía transitar, donde uno podía ir caminando a la escuela y al trabajo. Entonces, a eso añádanle la modernidad, y es lo que está viendo Salvador Novo en El Joven, y allí se entiende por qué es que hablan también de esta modernidad, porque es una modernidad en principio muy amable y muy progresista. Ahora pregunta Ricardo Moreno. ¿Los movimientos son propios de la región, época o contexto histórico? ¿O por qué no vemos el mismo movimiento en Asia o África? Ok. Esto es también muy complicado de responder, pero bueno, lo diría de la manera más simple. Una vez que el ser humano tiene la panza llena, puede sentarse a ver las estrellas. Y de allí nace el arte, la filosofía, la poesía, lo que ustedes quieran. Pues sí, muchos de estos movimientos de vanguardia y en general, ¿no? Los grandes movimientos artísticos surgen cuando hay una necesidad expresiva y cuando ya se han podido satisfacer las necesidades básicas. Y en muchos lugares de Asia, pues obviamente la gente todavía ahora tiene que estar luchando por ganarse el pan todos los días. O sea, esto quizá si lo ve alguien que ha luchado toda la vida por comer, pues le parecerán payasadas, ¿no? O sea, ¿cómo es que pensar en la modernidad, etcétera, si uno tiene que plantar, si no se muere de hambre? Pues sí, o sea, son movimientos que están vinculados también a los privilegios y al estado de bienestar que puede existir en una sociedad. Y aquí, a pesar de que había terminado apenas la Revolución Mexicana, resulta que los jóvenes que se quedaron pudieron estudiar a pesar de digamos, pues sí, los inconvenientes que surgieron durante y después de la revolución. Salvador Novo nos cuenta en sus memorias cómo mataron a su tío solo porque era blanco.
o sea, español, así eran de salvajes, ¿no? Algunos de los revolucionarios. Y sin embargo, él pudo estudiar y se volvió un poeta magnífico y no dejó de escribir toda su vida, pero todos los días comía. Allí está el asunto. Ajá. Entonces, yo diría así de simple, si no hay un bienestar social, si la gente no puede ni siquiera tener un cuaderno y una pluma para poder escribir, ¿cómo queremos que surja un movimiento de vanguardia? O sea, es un producto del ocio. Se oye raro decirlo así, pero producto del ocio entendiéndolo desde su contexto casi etimológico, ¿no? De la palabra. Lo contrario es el nec ocio. O sea, quien no tiene que trabajar puede darse el lujo de inventarse una manera distinta de ver la realidad. Y eso es un común denominador, diría que en casi todos los movimientos artísticos, pues desde la Edad Media, ¿no? ¿Por qué hay tanto edificio religioso y tanta obra de arte adentro de las iglesias? Pues porque la iglesia tenía dinero para pagarlas. Si no, ¿cómo? O sea, también hay una materialidad allí que es importante. En el Renacimiento, primero vinieron estas grandes empresas, incluso los banqueros y demás, y una vez que la ciudad tenía toda la gente bien alimentada, es cuando ya empiezan a surgir en algunos grupos estas necesidades de generar arte, ¿no? Bien, la leo tal cual, es de Sam Blanco. Pregunta, ¿por qué una vanguardia es capaz de anticiparse a una crisis histórica? Oye, no sabría si en particular es así o más bien lo contrario. Exacto, ¿no? Se Como que genera bien, por... Ajá. exacto, se genera, porque obviamente después de un golpe feo, después de tocar fondo, piénsenlo hasta en una persona. Una vez que pierde un familiar, y pues cae en la depresión absoluta, una vez como ahora les digo, ¿no? Que estamos en una situación social bastante negativa para el desarrollo integral, como la pandemia, una vez que hay pues una pérdida de capital, perdemos la casa, viene el terremoto y se nos caen las cosas, renacemos. Es como que una actitud muy humana, ¿no? Poder ser resilientes, olvidarse un poco de aquel pasado y renacer. Eso es lo que vemos constantemente. Y después de la peste del año 1345, es cuando pues Boccaccio escribe su Decamerón. O sea, tenemos el nacimiento de la prosa artística contemporánea después de una crisis humanitaria como fue la peste. Y así podrán ver ustedes que después de la Primera Guerra Mundial tenemos los maravillosos años 20, donde entra también el estridentismo como una consecuencia internacional de eso. Igualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues vienen otras explosiones artísticas y sobre todo uno se cuestiona. Si si alguna persona tenía en su vitrinita muchas figuritas de porcelana y el día del terremoto se les cayeron estas figuritas, pues entonces uno piensa, ¿valía la pena tener eso? ¿Me daba felicidad eso? Y entonces, a partir de esas respuestas es que se genera una nueva forma de vivir. Les digo algo tan simple como eso, como perder las figuritas de una vitrina, nos hace cuestionarnos qué tanto valía la pena mantener ese estilo de vida. Y a partir del cuestionamiento es que viene o una vanguardia o una pequeña revolución cultural, etcétera. Y pues este momento que estamos viviendo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? ¿Qué va a venir después de todo este confinamiento? Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Creo que con esto que mencionaste, pues también se contesta la pregunta de Alan, que planteó qué factores pueden generar una nueva vanguardia, porque en la actualidad ya no vemos tanto este tipo de movimientos o son expresados de diferentes maneras. Y bueno, le diré algo a este chiquillo. El peor enemigo de cualquier movimiento de vanguardia es la apatía. Podemos tener todas las condiciones, o sea, haber tenido una crisis, haber tenido oportunidad de un bagaje cultural más o menos general, tener posibilidades de comunicarnos con los demás, poder asociarnos libremente, pero mientras nadie tenga una actitud propositiva,
Mientras no pase por la cabeza de nadie que puede haber un mundo diferente, les digo, con propuestas, o sea, no se trata de salir a la calle y destruir lo que hay, no, sino tener una propuesta estética, pero tiene que nacer del individuo, o sea, tiene que nacer de ustedes, si es que les interesa, ¿no? Algo como esto. Mientras no haya alguien que dé ese paso, podemos tener las mejores condiciones para que se genere cualquier cosa maravillosa en este mundo y no se va a generar. Y creo que el gran problema, bueno, el gran miedo que tenemos con nuestras juventudes ya desde hace décadas es, por un lado, la apatía, por otro lado, que han absorbido de manera muy pasiva pues lo que el mundo les ha ofrecido, particularmente medios de comunicación, y que además se empieza a concentrar de una manera pues muy negativa la posibilidad de interacción humana y se empieza a limitar a redes sociales, se pierde la capacidad de criterio y entonces alguien es malo porque lo vi en WhatsApp o lo vi en el video que alguien subió o porque las redes dicen que es trending topic, entonces es bueno. O sea, mientras no tomemos conciencia de que la vida no es lo que pase en Internet y que aparte de lo que hay en estos canales de streaming, hay todo un mundo de producción artística. Mientras no ocurra eso, pues seguiremos, digo, tranquilamente con nuestras vidas, comiendo, durmiendo, y llegaremos a los 30, 40, 50 años sin haber hecho nada porque pues vivíamos con una cierta comodidad, ¿no? Así que la incomodidad a veces es buena porque nos hace salir de nuestro estado de confort y en algún momento ustedes tendrán que divertirse ya fuera de casa y pues verán que hay una vida, ¿no? Que hay una manera de sociabilizar, que hay una persona a un lado con la que se puede conversar, platicar, charlar sin utilizar nuestros deditos. Y creo que en ese momento, cuando nuevamente haya una conciencia de que somos seres humanos y que nos debemos a nuestra creatividad y a nuestros impulsos, en ese momento es que seguramente nacerán nuevos movimientos, nueva música, nueva vanguardia, pero hay que cuestionarnos. Si solo consumimos por inercia, otros serán los que impongan qué es lo que nosotros debemos consumir y nosotros tranquilamente, pasivamente consumiremos y no generaremos nada nuevo. Está en nosotros. Nada te impide a ti que hiciste la pregunta que seas el iniciador de una vanguardia, te lo aseguro. Muy bien. Bueno, pues por desgracia hasta aquí hemos llegado. Hay dos preguntitas más, pero bueno, ya el tiempo se ha terminado. Sin embargo, pues agradecemos muchísimo de verdad, doctor Fernando, su presencia, una visión realmente pues refrescante, no solo en cuanto al estridentismo, sino también en cuanto a la presencia y creo que hasta la vigencia, ¿no? De las vanguardias, la importancia que tienen. Y pues agradecemos de verdad sus palabras, sus comentarios, y pues como siempre, quedamos maravillados y siguen las puertas abiertas aquí para que cada vez que usted quiera venir, pues lo estaremos esperando para disfrutar de este tipo de pláticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosaura. Entonces, me despido de todos. Muy buenas preguntas. Y pues bueno, si esta inteligencia hay ahora, no me imagino ya cuando salgan y en la universidad, qué maravillas vamos a tener de estudiantes. Sí, muy buenas preguntas realmente. Y pues muchísimas gracias, jóvenes, de verdad. Recuerden que este tipo de actividades son para ustedes. Sin su presencia, sin sus preguntas, sin sus inquietudes, pues esto no tiene razón de ser. Muchas gracias también a las maestras del Colegio de Literatura que estuvieron presentes apoyándonos y pues los esperamos para la siguiente reunión, la siguiente conferencia aquí en el programa Leer para Vivir, y que además el doctor Fernando le dio una hermosa interpretación de si, pues, ¿para qué leo? Pues justamente para enriquecer mi vida. ¿Sí? Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.